movimientos no sean capaces de aglutinarse. Por un lado, es la falta de un partido político capaz de catalizar estas energías, pero por otro lado también es que la gente, los grupos, los movimientos, esta diversificación de la sociedad que emerge frente a aquella visión de el pueblo y los ricos, los patronos y los proletarios, la ruptura con este maniqueísmo y esta diversidad que emerge, las mujeres por un lado, los jóvenes por otro, los negros por otro. Y esto rompe la idea moderna, ilustrada de sociedad. Esto es otra sociedad. Nosotros teníamos una idea de ciudadano que está por encima de todas las diferencias. Hoy necesitamos una idea de ciudadano que se haga cargo de todas las diferencias. Y esto cambia radicalmente cómo hacer política. Yo creo que aquí hay um problema muito sério de compreensão. O senhor, no início do livro Os Exercícios do Ver, reclama dos intelectuais latino-americanos que têm uma visão da TV como uma coisa nociva, ou, por outro lado, eu diria, como ponto de partida para devaneios teóricos, e se fala pouco, se vê pouco a TV tal como ela é. Então, eu queria saber por que existe esse preconceito do intelectual latino-americano contra a televisão. E o que o senhor, como intelectual latino-americano, vê na televisão? A ver, este fenómeno evidentemente no es latinoamericano. De Sartori a Popper, por hablar de dos grandes, ¿sí? Abominan de la televisión. Escribieron sobre la televisión de la manera más terrible. Lo que yo cuestiono ahí es que en realidad hay una falta de comprensión de que la televisión son dos cosas distintas. La televisión es un aparato en términos de poder, en términos físicos. Es un aparato, o mejor un dispositivo, en términos de Foucault, un dispositivo capaz de moldear los gustos populares, las expectativas, en función de lógicas completamente exteriores a las dinámicas culturales de la gente. Pero a la vez, lo que yo defiendo es que la televisión es el dispositivo que ha posibilitado, como nunca, dar expresión a dinámicas culturales, populares, expresivas, gestuales, escenográficas, dramáticas, como nunca, porque los medios de la cultura letrada le negaron de entrada que allí hubiera cultura. ¿Sí? Entonces, no es que los de la televisión busquen la cultura popular, no tienen ni idea de la cultura popular en su inmensa mayoría, pero ellos se creen que el éxito que tienen no tiene nada que ver con esas culturas populares que ellos llevan allá en términos de comedia, en términos de melodrama, en términos incluso de programas de reality show. ¿Sí? Lo que quiero decir es que la televisión es un medio profundamente contradictorio. Por un lado, es el medio que legitima la entrada de la oralidad latinoamericana, que ya era una realidad no elemental porque había sido regramaticalizada por la radio y por el cine. Esa oralidad latinoamericana entra a la televisión y lo que a mí me interesa es esta complicidad entre una oralidad enormemente visual como es la latinoamericana, donde el mundo iconográfico en todas las culturas precolombinas y a lo largo de toda la colonia y después ha sido enorme. La plástica del barroco latinoamericano es espléndida. Y era popular, usted puede ver en México, en el siglo XVIII. Los jesuitas hicieron montones de capillas en la zona de Puebla. Mire, es transformar lo que venía de Europa. Hay una que tiene toda la capilla está llena de cabecitas de ángeles sacado de los cuadros de Murillo, pero los rostros son todos de indígenas. La transformación total es radical, ¿sí?
Yo diría que de alguna manera esto es lo que la televisión recoge. O sea, la televisión es esta contradicción. De un lado, está regida por las fórmulas cada vez más duras del mercado, que rompen la capacidad de arriesgar, de experimentar que usted planteaba, pero de otro lado la televisión sigue siendo el lugar de conexión de esta oralidad secundaria con esta nueva visualidad tecnológica, que cada vez más es la visibilidad política y la visibilidad cultural. Entonces, para mí, hay que denunciar cómo la lógica mercantil está destruyendo la creatividad de los guionistas, de los que hacen roteiros, de los que trabajan en dramatización, de los que trabajan en iluminación, en fotografía, toda la creatividad que está siendo constreñida, limitada por unas lógicas puramente mercantiles. Hay que denunciar tanto más toda la complicidad del sistema político para seguir presente a través de esta desregulación que les permite hacer sus pactos por debajo de la mesa y seguir componiendo un poder por encima de las demandas de la mayoría, pero a la vez hay que entender que la gente no es idiota y que en América Latina hay una especie de revancha histórica que comenzó con el cine y sigue la televisión, porque es el lugar donde ellos se ven. Y aquí quiero poner una pequeña anécdota. Una amiga investigadora chilena que trabajó durante muchos años con pobladoras de barrios populares hizo una investigación muy fina sobre cómo veían las mujeres de sectores obreros la publicidad. Y descubrió una cosa extraordinaria. Por una parte, las mujeres le dijeron, en la publicidad somos negadas, somos desconocidas. Los rasgos de la mujer chilena normal no aparecen. Sabemos que los que aparecen son los rasgos de la blanca, rica. O solo aparecemos cuando hay que hacer anuncios de jabón de lavar la ropa o de limpiar la cocina o de... ¿Sí? Pero nosotras sí nos vemos. Y ella les dijo, ¿cómo que se ven? ¿No me dice que no se ven? Sí, no nos vemos, pero también nos vemos. Porque nosotras tenemos derecho a ser bellas. Tenemos derecho a hacernos deseables para nuestros maridos. Y la publicidad nos está recordando todos los días que nosotras también somos mujeres, con derecho a la belleza, con derecho al atractivo, con derecho a un montón de comodidades que tienen que ver, sobre todo con la dimensión femenina, porque lo que descubrimos entonces es que la publicidad no es tan mentirosa. La que no nos ve es la sociedad. La que no nos deja soñar es la sociedad, no es la televisión. Si nos dejaran soñar, tendríamos mucha más fuerza para luchar. Es decir, descubrió que la publicidad era contradictoria para las obreras, que por un lado las negaba, pero por otro las excitaba, las movía a seguirse pensando como gente con derechos, con expectativas de crecer en lo físico, en lo espiritual. Es esta contradicción la que yo veo en la televisión y la que siento que la mayoría de los intelectuales latinoamericanos no se arriesga a ver. ¿Sabe por qué? Porque si la aceptara, tendría que aceptar que aquello donde se apoya buena parte de su autoridad se disolvió, se acabó. Y yo no quiero, ni mucho menos, reemplazar a los intelectuales por ciertos personajes mediáticos nefastos desde el punto de vista cultural y político, para nada. Pero en el fondo ellos envidian el nuevo poder que tienen estos personajes mediáticos y cuando se les da la ocasión nunca desprecian ponerse delante de una cámara. Nós vamos fazer mais rápido intervalo e voltamos a falar de televisão e outros meios.
Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o filósofo e comunicólogo espanhol Jesús Martín Barbiero, professor e pesquisador das relações entre cultura e comunicação. O programa não permite a participação do telespectador porque está sendo gravado. Professor, o livro dos Meios das Mediações, que o senhor está lançando a segunda edição agora aqui no Brasil, ele menciona alguns momentos da cultura de massas como partes importantes da formação da identidade latino-americana. O cinema mexicano, o rádio argentino, a imprensa popular em vários países, a música no Brasil, entre outros veículos de comunicação. E eu queria apenas mencionar esse aspecto da música, que hoje vive no Brasil um momento muito diferente. Um momento em que a gente tem uma clara distinção, novamente, entre o que é a música do povo, né, a música das periferias, das favelas e tal, e a música da chamada elite ou da chamada sociedade. E, ao mesmo tempo, aquela situação em que o samba conquistou o asfalto, né, saindo lá dos terreiros e das favelas para, de alguma forma, virar alguma coisa palatável e aceitável, se confronta com uma série de outras manifestações que já não tem mais a ver necessariamente com a identidade automática, nem com o folclore, né? Se a gente pensar no hip hop, no rap, em várias manifestações, e há uma mistura tremenda de ritmos e de formas musicais que embaralham a situação. O senhor acha que ainda a música tem essa função de, vamos dizer assim, de demarcação do nacional, da categoria, das pessoas se identificarem através dela? A ver, yo creo que la música sigue jugando un papel. Cierta demarcación de lo nacional. Pero la música vive una transformación de su estatuto social, no solo cultural, social. Nunca, hasta la generación de fines de los 60, nunca la música tuvo una capacidad de ser expresión de la gente joven, idioma de la gente joven, con el que se comunica de una punta a la otra del mundo, como lo que sucedió a partir de los Beatles. ¿Sí? Yo diría que en este sentido el rock fue el pionero, el ritmo pionero de la crisis de la relación entre lo popular y lo nacional. Ahí ya apuntó un popular, al menos como ha llamado Renato Ortiz, internacional. Un popular transnacional. No se puede negar la enorme penetración que a partir de los Beatles y de otros grupos va a tener el rock como elemento de expresividad corporal, de expresividad en algunos momentos política. El caso del rock argentino, en plena dictadura, teniendo que luchar contra la dictadura, pero metiéndose en las brechas y sabiendo contar en su mistura con el tango, en su mistura con otros ritmos argentinos, ese nuevo país que de alguna manera quería sobrevivir a la masacre de la dictadura. Es decir, el rock haciendo memoria de los desaparecidos. Entonces, cuando yo me encuentro con un rock que se mistura con músicas nacionales para hacer memoria de los desaparecidos, estoy ante una nueva relación entre lo popular, lo nacional y la música, que ya no puede ser pensada en los términos puramente nostálgicos. Lo importante no es qué cantidad de mezclas, sino si son mezclas fecundas o son mezclas estériles, si son mezclas que posibilitan crear o son mezclas que castran. Allí es donde está la pregunta de fondo, no por la mezcla. Professor, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira, talvez pareça um pouco pessoal, mas efetivamente não é. Nós estamos aqui conversando, em parte, sobre a necessidade que os intelectuais olhem para a televisão. E eles, efetivamente, não olham,
muitas vezes porque, para olhar, precisam se dar conta de que perderam o lugar da sua autoridade, que é o que Pierre Bourdieu fala sobre a televisão e que muitos vêm se dando conta. Ele mesmo, Bourdieu, sentiu a necessidade de falar sobre a televisão. Ora, essa condição, e eu já vi isso em manifestações suas, ou em livros, ou em entrevistas, de um intelectual falar sobre a televisão, nos remete àquela outra condição. O intelectual, quando fala de qualquer coisa, está falando de si mesmo. Ninguém estuda aquilo diante do que não cultiva alguma afetividade. Eu queria te perguntar, minha primeira pergunta é essa. Do que é que o senhor gosta na televisão? O que é que há na televisão que, quando está na tela, te dá alguma forma de prazer? Ou que te diverte? O que há de vivo na televisão para o telespectador Jesus Martim Barbeiro? Isso é uma pergunta. A outra, eu gostaria de voltar depois, sobre o problema da identidade nacional ou latino-americana, se é que isso existe, e o papel político que pode ser jogado aí por governos e entidades. Mas eu antes tinha uma enorme curiosidade que o senhor respondesse o que é o telespectador Jesus Martim Barbeiro, o que ele se diverte, o que o faz se Tengo divertir? que decir antes lo que no me gusta, lo que me aburre, lo que hace que cada vez vea menos televisión. Realmente, tanto en Colombia como ahora en México, la mayoría de la televisión es, repito, cada vez más plana, más pobre, más frívola. Pero hay una cosa que a mí me atrae y que tiene mucho que ver con lo que Beatriz Sarlo descubrió, entre comillas. Y es que sin el zapping, la televisión estaba incompleta. La televisión fue televisión, cuando tuvimos una multiplicidad de canales, y tuvimos el control remoto. Y ahí yo siento que la televisión me permite una experiencia de hipertextualidad, una experiencia de fragmentación urbana. O sea, yo siento que la televisión con el zapping es el medio que mejor expresa la fragmentación, la experiencia que yo tengo hoy de la ciudad. Esta ciudad rota, estallada, en que cada uno va leyendo su texto, pero va leyendo varios textos a la vez. No es lineal, se cruzan. Es que estaba en el inicio de la modernidad, que fue lo que Walter Benjamin supo leer en la poesía de Baudelaire. Estas nuevas formas de estar solo en medio de la muchedumbre. ¿Sí? Yo diría que lo que me atrae de la televisión es esto. A televisão faz com que as vitrines se movam e não mais o flané. O flané fica parado. Yo tengo una sensación de moverme. Y realmente yo disfruto mucho más que mi esposa, y esto es un problema. Yo disfruto mucho, pero ya, hacemos pactos para que ella maneje a su manera también el control, porque para mí es una experiencia ver la movilidad de ella. ¿Sí? Hago un poco de etnografía casera. Porque yo muevo mucho. O sea, yo puedo estar realmente viendo una película, un filme, puedo estar viendo un partido de fútbol, puedo estar siguiendo un concierto. Yo puedo estar haciendo estas tres cosas a la vez. Y ahora que estoy empezando a navegar en serio por Internet, me doy cuenta que esto es la enésima potencia de lo que permite la televisión. ¿Sí? Entonces yo diría que yo tardé mucho en llegar a esto. Yo he sido muy lento. Mis hijos, mi esposa llegaron mucho antes. ¿Eh? Pero en este momento el placer para mí es esta especie de intertextualidad, de poder romper los relatos y armar, coser relatos muy diversos, de géneros muy diversos. Me parece que es una experiencia completamente nueva. Professor, mas isso é para poucos, professor. Un momentinho Por que viene la assinatura segunda é melhor, pregunta. hein? Viene la segunda pregunta de Eugenio. Ah, tudo bem. La segunda pregunta, creo que nos plantea el tema de fondo de esta rodavida. El tema es, ¿cómo es posible que teniendo solo 2 idiomas, Europa tiene 18, son 7 países y son 18, 10 países, 15, pero son más lenguas que países.
Porque hay países donde hay 4. Claro. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no esté circulando? Y se reúnen los ministros de Cultura 3 veces al año y los ministros de Educación 5. E não logram que circule o melhor da televisão. A televisão não está sob controle da educação e nem da cultura, professor. Não Esse tem- é o problema, né? Está sob controle da propaganda, Não, da engenharia, perdão, das telecomunicações. Esse é o mire, problema. Em quase todos os países há pequenas quotas para passar programas universitários, incluso nas televisões públicas, nas televisões privadas, etc. ¿Sí? Hay diversas, o hay televisiones públicas, como el caso colombiano, que hay un canal nacional, hay canales en las grandes regiones, por zonas, en la costa atlántica, en el sur, en Antioquia, en los Santanderes, tienen sus canales públicos. ¿Cómo es posible que estos canales públicos solo pasen telenovelas y no pasen series históricas, no pasen grandes debates, no pasen grandes documentales que son trabajos en profundidad sobre ciertos aspectos de las culturas de nuestros países? Yo no entiendo esto. Porque no Brasil, o telespectador talvez estranhe esse seu argumento, porque a TV pública no Brasil não passa telenovela. Bom, este es otro problema. Ela exibe documentários Pero e exibe entiendo, debates, pero como este aqui. Entiendo Aliás, é uma como- das raridades. Como né? contrapunto, porque todas las demás pasan telenovelas. Pues é. ¿Sí? Yo hasta cierto punto entiendo. ¿Sí? Y yo no metería telenovela, yo metería las miniseries, que realmente tienen mucho más experimentación, tanto temática ligada a la realidad, como desde el punto de vista expresivo de los lenguajes de televisión. Pero además está el tema del cine, que yo quiero hacer mucho hincapié aquí. Hoy día el cine ya no funciona sin la industria de la televisión. La mayoría de los filmes que se hacen en Europa se hacen con apoyo de las televisiones. Bueno, ¿cómo es posible que se produzcan en el espacio iberoamericano, metiendo España y Portugal, se produzcan hasta 180 películas al año, y cómo pasó hace 2 años, solo circularan 6 filmes controlados por la distribuidora norteamericana? Ellos escogieron cuáles 6. O sea, no solo 6, sino escogidos por ellos. ¿Cómo es posible que no haya en nuestros países capacidad para asociar? Hay un montón de pequeñas distribuidoras independientes que nos permiten ver, a los pocos, nos permiten ver algo de este otro cine. Pero ¿por qué las televisiones públicas o las televisiones independientes o estos pequeños espacios que a veces dan incluso las televisiones privadas? ¿Cómo es posible que los gobiernos no estén logrando que el cine latinoamericano al menos se vea en televisión? Em parte, talvez, porque os ministros e os governos pensam a televisão como não sendo parte da cultura. Exactamente. Exactamente. Es que este es el problema. El problema es que las políticas culturales, esto quiero ser muy enfático porque estoy muy metido en este momento trabajando con la OEI, con Benio Desbello, etcétera, con todas estas intergubernamentales en políticas culturales. De hecho, estos últimos años mi agenda es mucho más una agenda de políticas culturales que una agenda académica. Y lo que uno ve es esto. Las políticas culturales siguen siendo pensadas desde la ciudad letrada. El mundo audiovisual no cuenta, ni siquiera apenas. A partir, yo estuve en París, de la asamblea del BID de hace 3 años, cuando el BID comenzó a darse cuenta, primero, de que la cultura es un espacio para crear empleo importantísimo en América Latina. Segundo, que mucho del fracaso de sus inversiones en educación es porque no había tenido en cuenta las culturas. Estaba muy ligado a una visión de desarrollo educativo técnico y no contaba con las culturas de las comunidades. Entonces ahí ellos empezaron a darse cuenta de esto y por fin comenzaron a hacerse investigaciones sobre el lugar de la cultura en la economía nacional. Porque en Estados Unidos en este momento, mire, la exportación de lo cultural es la más grande de todo. Ni los automóviles, ni los textiles, nada. Ni siquiera las armas.
lo que más dinero le reporta a Estados Unidos. Tiene que ver con televisión, tiene que ver con cine, tiene que ver con programas de software, etcétera, etcétera. Profesor. Etcétera. Tiene que ver con turismo, tiene que ver con cultura. Entonces, digo, importantísimo. Empieza a estudiarse la economía de la cultura. Y por ahí va a empezar a moverse un poco el piso. Pero nuestros gobiernos, Mercosur, colocó las industrias culturales en anexos. No está en el tratado de Mercosur. No entienden los gobiernos ni la importancia económica ni la importancia cultural de los medios. Não entiendo. Eu queria lembrar, e fazendo a propaganda justa da TV Cultura, que a TV Cultura acaba de assinar um grande e importante convênio com o Canal 22 no México, justamente para iniciar